El Antiguo Testamento. El profeta Moisés contra el poderoso faraón de Egipto. En una gran batalla bíblica. 10 terribles plagas asolan el antiguo Egipto, destruyendo todo a su paso. ¿Es todo esto leyenda? ¿O podría ser esta historia bíblica verdad? En la actualidad, un grupo de científicos y arqueólogos están reexaminando estos sucesos extraordinarios. Utilizando tecnología avanzada, su búsqueda está vertiendo luz sobre lo que entonces parecía inexplicable. La investigación científica ha demostrado que las plagas de Egipto quizás sucedieron como lo describe la Biblia. Puede que aquellas señales divinas ocurriesen de verdad. Los secretos de las 10 plagas. Las plagas bíblicas 1. El relato de Moisés y de las 10 plagas es una tesis común a las religiones judía, cristiana y musulmana. La historia aparece en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Y está ambientada en el antiguo Egipto de la época de los faraones, el imperio más rico y poderoso de la tierra. La gente de Israel sufría entonces la esclavitud. Para ganar su libertad, la Biblia dice que el profeta Moisés envió 10 terribles plagas sobre la tierra del faraón que causaron el caos, la destrucción y la enfermedad, y que acabaron con una generación entera de egipcios. El segundo libro de Moisés, llamado Éxodo. La historia es una de las más cautivadoras y misteriosas de las Sagradas Escrituras. Para algunos, es una narración apasionada del levantamiento de un hombre contra el gobernante más poderoso del mundo y de su posterior victoria. Para otros, es una mirada preocupante a un Dios vengador y enfadado que lleva la muerte y la destrucción a una población inocente e incluso a niños indefensos. El relato de las plagas es memorable y lo ha sido durante siglos porque es un relato muy vívido y la gente se maravilla al oírlo. ¿Por qué no mata Dios a todos los egipcios de una vez y libera a Israel? El carácter de Dios es una incógnita y creo que por eso ha fascinado a la gente. El libro del Éxodo comienza con el nacimiento de Moisés. Moisés es hijo de los miles de esclavos hebreos que trabajan para el faraón. Pero el Dios hebreo, llamado Yahvé, le tiene reservado un futuro de mayor grandeza. Yahvé quiere liberar a su pueblo de la esclavitud y Moisés será su guía. Así que Dios llama a Moisés en el desierto desde una zarza en llamas. Dios convierte a Moisés en profeta y le instruye para conducir a sus compatriotas esclavos hacia el este, hacia la tierra prometida de Israel. Y Moisés le dice, no puedo hacerlo. Soy torpe con las palabras. Quería decir que no era un buen orador. No cree que la gente le vaya a escuchar. Se inventa todo tipo de excusas para no hacerlo. Pero Dios le dice, yo estaré contigo y te haré superar todas tus objeciones y lograrás hacerlo con las señales que yo te envíe. Y eso fueron las plagas. Cuando Moisés regresa, acude al palacio real a transmitirle el mensaje de Dios al faraón. Moisés le dice al faraón que el Dios hebreo Yahvé exige que libere a su pueblo. Pero el faraón, enfadado, se niega. Los esclavos hebreos son la sangre, el sudor y la mano de obra que hay detrás de los grandiosos monumentos hechos en nombre del faraón. Estos templos, obeliscos y grandes pirámides celebran el poder de las deidades egipcias. Perder toda esta mano de obra sería impensable. El mensaje de Moisés es una amenaza a su autoridad. Como gobernante de la dinastía egipcia, el faraón es el hombre más poderoso del imperio, una figura mitad divina, mitad humana. Un eslabón entre el pueblo egipcio y sus dioses.
Se puede decir que la historia de las plagas es una lucha entre dioses, porque el faraón representa a los dioses de Egipto, a todo su panteón de dioses, y el ataque de Yahvé supone un ataque a los dioses de Egipto. Así que la idea detrás de las plagas es demostrar que Yahvé es superior a Egipto, superior al faraón y también a los dioses que representa. El faraón reta en duelo a Moisés y a su hermano, Aarón, para demostrar que es más poderoso que el dios hebreo Yahvé. Aarón coge su vara y la convierte en una serpiente. Pero el faraón no se deja impresionar. Sus magos de la corte realizan el mismo truco. El faraón y Moisés se quedan a un lado, contemplando la lucha entre las serpientes. La serpiente de Moisés gana. La vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero eso es algo que los egipcios también saben hacer. Sin embargo, la de Moisés se traga a la de los egipcios. Lo curioso, desde mi punto de vista, es que se utiliza la misma palabra para describir luego lo que le ocurre al faraón y a sus hombres en el mar. El mar se los traga. Es una especie de presagio literario. El libro del Éxodo nos dice que a Moisés no le queda más remedio que llevar la muerte y la destrucción a Egipto, con el fin de hacer que el faraón orgulloso se arrodille. Y con la ayuda de Dios, Moisés provoca las famosas 10 plagas. En la primera, las aguas del río Nilo, agua de la vida para la dinastía egipcia, se convierten en sangre. Luego, millones de ranas salen a la orilla e invaden el palacio real. Tras una plaga de piojos llega otra de mosquitos. Después, epidemias de enfermedad. El ganado se muere. Miles de personas se llenan de llagas. Pero el faraón se niega a cambiar de opinión. Así que Moisés le manda todavía más plagas. Una lluvia de granizo destruye la vida. Las langostas invaden la ciudad. Y todavía quedan más plagas por venir. El cielo se vuelve negro y la oscuridad cubre la tierra. En la última plaga, todos los primogénitos egipcios mueren, incluso el hijo del faraón. Ante tanta catástrofe, el faraón cede en su empeño y deja a los esclavos hebreos en libertad. El Antiguo Testamento dice que Moisés guió a más de 600.000 hombres, mujeres y niños en la salida a pie de Egipto. Este éxodo simboliza el nacimiento del pueblo de Israel. Moisés guía a los esclavos a la tierra prometida, donde los hebreos finalmente fundan la capital de su país, Jerusalén. Es aquí, siglos después, donde por fin se escribe la historia de Moisés y de las 10 plagas. Fueron los eruditos quienes escribieron el libro del Éxodo y el relato de las 10 plagas de Egipto, un acontecimiento clave en la gran historia épica de la fe judía. Cuando se escribió el libro del Éxodo, el objetivo era intentar relatar un hecho histórico. Los estudiosos realizaron algunas investigaciones, pero no excavando en yacimientos arqueológicos, sino preguntándole a la gente y consultando con distintas personas, combinando las distintas fuentes que tenían a mano, tanto orales como escritas. En Israel, las narraciones de las plagas y del Éxodo se fueron transmitiendo oralmente hasta alrededor del año 600 o 700 a.C. Es decir, que hay de por medio 600 o 700 años de transmisión oral. Cuando tienes que analizar la tradición oral y te encuentras con que una historia ha circulado cientos de años, no hay manera de saber lo que ocurrió. Si has jugado alguna vez al juego del teléfono, en que dices una palabra y se la van diciendo entre 10 y 20 personas al oído, al final la palabra siempre es otra. Si intentas contar una historia de cientos de líneas o de miles de líneas y la transmites a lo largo de 500 años, sin duda hay cambios. Aunque la historia existió durante siglos en la tradición oral judía, el libro del Éxodo es el único relato escrito de las plagas.